Realmente hace falta más apoyo Ujú, artístico, ya que se necesitan más espacios para poder ujú, exhibir el arte, porque es triste, ¿verdad? Que de repente alguien tenga esa inquietud y un muy buen trabajo, pero si va a tocar puertas le digan que no. ujú. Entonces realmente hacen falta más oportunidades para aquellas personas pues que se quieran acercar al arte. Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast Un Pulmón Más. Estamos en nuestro cuarto episodio y creo que hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Pero para eso tenemos una invitada especial que nos va a hablar de un tema que creo que va a generar mucho interés y que también está haciendo muchas cosas en la ciudad de Santa Ana. Pero para eso voy a dejar que Celeste Herrera se pueda presentar a sí misma y que nos pueda contar quién es Celeste Herrera, qué hace Celeste Herrera. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Me siento muy honrada de estar aquí este día con ustedes. Bueno, yo soy Celeste Herrera, soy licenciada en psicología. Actualmente estoy estudiando una maestría en asesoría educativa. Soy artista también desde los 6 años de edad. Trabajo en el Colegio Dominico como psicóloga y como maestra de creatividad. Bueno, ya te adelantaste alguna pregunta que iba a hacer, pero antes de hacer esas preguntas, pues creo que todos se han dado cuenta de que solo soy yo ahora dirigiendo acá. Entonces no está Guillermo, no se preocupen, Guillermo va a estar en el otro episodio, pero hoy no pudo estar con nosotros, así que van a tener que verme a mí en algunos otros episodios a mí solo. Pero creo que eso también me da a mí una oportunidad de poder conocer más a profundidad a nuestros invitados. Entonces, Celeste, yo tengo varias preguntas que hacerte. La primera, aunque ya me la contestaste y ya me dijiste que de los 6 años estás haciendo esto, quisiera que nos contaras cómo inicia tu camino en el tema del arte en sí. ¿Cómo empezaste en todo esto? ¿Qué te inspiró a meterte en todo esto? Y sí que nos queda un poco de tiempo que me contés cuál es tu propósito hoy en lo que estás haciendo. Así que te dejo que nos contes todo eso. Bueno, yo vengo de una familia de artistas. Mi papá es también artista y licenciado en psicología. Y él ha sido toda su vida prácticamente maestro de artes. Entonces él trabajaba en el centro de arte y en la casa que vivíamos antes, todas las paredes estaban llenas de cuadros, llenas de Ajá. pintura, teníamos murales. Entonces creo que incluso antes de los 6 años yo empecé como a travesear, si lo podemos decir así, y empezó esa inquietud. Yo recuerdo que un día le dije que yo quería ir a clases de pintura con él. Todavía me acuerdo que tenía una mochilita que era camuflajeada. Ujú. Entonces ahí mi mamá me ponía, eran galletitas, ¿verdad? Y juguito. Yo iba bien empoderada con mi juguito, ¿verdad? Y mi Ajá. refrigerio. Al principio, pues como todo niño, empezó con manchas, ¿verdad? Pero ya Ujú. poco a poco, mediante fui creciendo, fue despertando en mí como ese gusto y a los 11 años yo participé en mi primera exposición que se llamaba Mujeres en las Artes Plásticas. Ujú. Y ese día, afortunadamente, bueno, con mucho esmero, Ujú. realmente, yo empecé a pintar rostros y casualmente los primeros cuadros de rostros fueron para esa exposición y se vendieron todos. Ujú. Entonces ya cuando vi que no solo era el placer de pintar, porque eso realmente siempre me ha gustado y Sí. es mi terapia prácticamente, aún antes de saber que era una terapia. Entonces ese día me sentí bastante bien porque primero que mi arte había gustado a otras personas y Ujú. segundo yo entendí esto puede ser un modo de vida. Sí. Entonces ese día como que despertó esa profesión prácticamente en mí. ¿Y cuál es mi deseo o propósito? Bueno, Ujú. realmente es dejar una huella en la sociedad. Yo desde, bueno, mi papá es, como les dije, es psicólogo, entonces yo veía, él tenía su clínica en la casa. Yo veía que las personas llegaban tristes, serias o Ujú. enojadas y cuando salían de su clínica salían contentas, felices, o sea, yo veía el cambio, yo le preguntaba que qué era eso, y él me decía que era la psicología. Entonces, mi propósito en este mundo, ¿verdad? Si Dios me lo Sí. permite, es como dejar mi huella en la sociedad de esa forma, ¿verdad? Quizá yo no pueda curar todas las cosas que yo vea a mi alrededor, pero puede ser que yo le dé un momento de alegría a una persona a través del arte. Sí, ¿no? Y mencionas, bueno, a tu papá. Yo cuento una anécdota porque yo a mis 15 años yo iba a clases de pintura. Entonces tu papá fue mi profesor y él se acuerda bien. Él se acuerda bien y cuando me mira, pues me dice muchísimas cosas de todo lo que estamos haciendo. Un saludo para Lester, ¿verdad? Que obviamente nos va a ver y que creo que ha sido muy presente él en las generaciones aquí en la ciudad de Santa Ana.
Y lo que estabas mencionando, el tema de la terapia, pues a mí me parece bastante interesante. A mí siempre me gustó dibujar tal vez retratos, pero retratos caricatura. Entonces yo me acuerdo en el bachillerato casi a todos mis amigos o a los que están dando clases a veces, yo los dibujo, porque no sé, me gusta hacer ese dibujo, ese retrato, y como vos decís, muchas veces uno se siente bien. O sea, yo, por ejemplo, estar dibujando, a veces hay, digamos, capacitaciones que están aburridas, y de repente yo me puedo concentrar mejor cuando estoy dibujando a la persona que está hablando. Eso me sucede a mí. Entonces, tal vez quisiera preguntarte, como Celeste, digamos, ¿cuál fue tu primer pintura, si te acordás? ¿Cuál fue tu primer pintura? ¿Y cuál ha sido el desafío más grande que vos has enfrentado hasta el día de ahora en la historia artística que tenés? Bueno, mis primeras pinturas fueron paisajes, Ujú, pero digamos que como yo también empecé a dar clase de bastante joven, los paisajes y las cosas así como bodegones, flores y todo eso, yo me los puedo de memoria, porque es lo que enseño en mis clases, ¿verdad? Así ujú. que quizás no los tomo tanto como primeros cuadros, sino que como ensayos. Pero recuerdo el primer cuadro que pinté al óleo, que fue de una indita. Yo me acuerdo que incluso me acabé todos los óleos porque cuando uno empieza a trabajar al óleo no lo sabe manejar, me acabé Ujú. todas las pinturas y afortunadamente fue de los que se vendieron. Y me recuerdo también de una muñeca que pinté a los 11 años. A mí me gustan mucho las muñecas de porcelana, Ujú. entonces me dolió bastante venderlo. Sí, me imagino. Fue de hecho de los primeros que vendí. Puede ser que esos sean de los más significativos, ¿verdad? Ujú, Un cuadro que haya sido un desafío, yo hace quizás unos 10 años ujú, pinté un cuadro grande que eran varios retratos de angelitos. Lamentablemente en mi familia hemos pasado por varios duelos, entonces como ujú, que yo he querido contar esas historias, ¿verdad? Entonces digamos que cada angelito representaba a una de las personas que ujú. lamentablemente ya no están con nosotros. Entonces quizás esa carga emocional y la complejidad, ¿verdad? De la pintura sumó un desafío para mí. Y esa pintura, ¿cuánto tiempo te llevó poderla culminar? 6 meses. 6 meses. Ok, sí fue bastante tiempo. Sí. Me imagino también que en algún momento, pues esas pinturas que vos haces y que vos decís, bueno, tienen un significado muy importante también para aquellas personas que se sienten como esos ángeles, los pueden ver ellos y se relacionan a ese mismo sentimiento que tú has plasmado en la pintura. Creo que también es como bien importante porque también uno se siente identificado. Entonces, no sé si en algún momento ¿hay algún cuadro que recordes que ese cuadro haya hecho tal vez brotar el sentimiento de otra persona o que se haya visto afectada por esa pintura que vos has realizado? Bueno, de hecho, con ese mismo cuadro, bueno, a mí me gusta bastante pintar ojos grandes para Ajá. transmitir emociones. En ese mismo cuadro muchas personas se acercaban a mí, y bueno, esa es mi historia de mi cuadro, Ujú, pero otra persona de repente me decía, me acuerdo cuando yo estaba joven y que así era mi carita y de repente las personas llegaban y contaban su historia. ujú. Entonces me di cuenta de que no solo se cuenta mi historia, ¿verdad? Sino que las personas incluso pueden recordar algún momento que a ellos les haya afectado o incluso, bueno, en ese cuadro, de hecho, les voy a mandar la foto para que lo puedan Sí, mostrar. Hay sería interesante algunas verlo. lágrimas también, entonces Ujú, como que las personas ya se identificaban con ujú. un estado de ánimo que llevaban ese día, entonces se volvía prácticamente como la historia de las personas y no solo la mía en ese cuadro. Sí, y bueno, hoy tantos años que tenés ya en todo esto, ¿cuál sería para ti uno de esos sueños que todavía no has alcanzado, pero que estás en ese camino por alcanzar? A mí me gustaría tener mi propia escuela de arte, Ujú. ya que ¿Qué yo nombre le sé pondrías? Pinceles Celestes como nuestro proyecto. De hecho, yo soy Ok. la directora de ese proyecto familiar, entonces Ah, ese ajá. sería el nombre de ese proyecto. Ajá, ok. Y en ese sueño que vos estás pensando, pinceles celestes me dijiste, ¿verdad? Ujú. ¿Qué tan grande lo ves? Si vos te pusieras a imaginar de aquí a 5 años, ¿cómo ves ese sueño? ¿Ya lo ves realizado? ¿Cuántos alumnos ves en ese sueño? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ve tu mente? ¿Cómo lo ve tu imaginación? Bueno, nosotros quisiéramos poner un museo, ya que mi papá también tiene un proyecto sobre contar historias de personajes Ujú, históricos de aquí de la propia Santa Ana. También tenemos cuadros sobre alumnos, pacientes que hemos atendido o ujú, compartido con ellos. Bueno, el tipo de público que quisiéramos acercarnos sería en general. De hecho, a mí me gustaría tener un público en específico también, no solo
alumnos niños, ¿verdad? Sino Ujú, que adolescentes, adultos. También dejar un espacio con algunos niños que, bueno, de hecho yo hace unos años atendía casos de autismo ujú, en pintura y eso, bueno, me hacían chiquito el corazón, como ujú, decimos, ¿verdad? Porque ha habido bastantes alumnos que no me buscan como maestra, ¿verdad? ujú, Sino que las mamás de un solo me dicen, mire, mi hijo tiene esto, tiene ujú, ese trastorno, tiene ujú, este diagnóstico. ujú, Entonces me gustaría dejar un espacio para esos niños que quizás en otros lados les han dicho no, ¿verdad? ujú, Y que ahí pueden encontrar un cambio en sus vidas, porque hace poco, de hecho, falleció uno de esos niños lamentablemente ujú, con autismo. Y a mí me llegaba de alegría porque la mamá me decía, mire, el grande tenía el autismo más severo, ujú, él no se levanta ni para ir a la escuela ni para ir a otra cosa, ujú. pero cuando llega el sábado, que es día de pintura, se levanta, se alista. Entonces el hecho de lograr ser una motivación para otras personas creo que sería mi sueño más grande, Ujú, ¿verdad? En esa escuela que esperamos tener porque sé que podemos cambiar algunas vidas positivamente y también darles un oficio o incluso un modo de vida, ya que hemos tenido varios alumnos que han logrado emprender con las cosas que ujú. hacen. De hecho, hay varios que ya son maestros de arte también, o que se han dedicado a estudiar psicología o diseño. Entonces, realmente se puede trascender con el arte. Interesante. Hay dos cosas que quiero rescatar de lo que has mencionado. Uno es cómo uno, por medio de la pintura y todo el arte, puede cambiar vidas. Y creo que no solo cambias la vida de aquel que es tu alumno, sino que el alumno cambia la vida del maestro. Creo que es algo que acabas de explicarnos muy fácilmente, se puede observar eso. ¿Y cuál sería para ti un consejo que le pudieras dar a aquellos que están empezando a querer pintar, que a lo mejor tienen un sueño de pintar igual a tal personaje histórico? ¿Cuál sería ese consejo que le darías a una persona que está, digamos, que está en la niñez, está en la adolescencia, y un consejo a una persona que ya es adulta mayor? Bueno, de hecho, hoy mismo tuve una experiencia con tercer grado. Uno de los niños que más le gusta dibujar a veces tiene poquita paciencia, ¿verdad? Ujú, Él quisiera que todo le saliera de un solo, ¿verdad? ujú, Entonces él me decía, señor, es que cómo hago para dibujar como usted, que usted lo hace bien fácil. Yo le decía que practicara, porque incluso yo pasé por un largo periodo, ¿verdad? ujú, Porque cuando uno es pequeño, hay gente que sí ya trae la habilidad más desarrollada, ¿verdad? ujú, Pero conforme uno va practicando, va aprendiendo, estudia sobre todo, porque a veces uno puede tener el talento, pero si no lo estudia, puede ser que no veamos las cosas proporcionadas, ¿verdad? O ujú, que no sean estéticos. Así que mi consejo para alguien que vaya iniciando, ¿verdad? O que quiera estar en este mundo es que practique, que ujú, estudie y que sobre todo que encuentre un tema que le guste, porque media vez uno encuentre un tema que le apasione, en mi caso, por ejemplo, son los rostros, uno puede llegar a desarrollarse de manera bastante grande, ¿verdad? Y ujú, para una persona adulta, pues realmente nunca es tarde. Yo he ujú, tenido alumnos que ya han sido incluso de la tercera edad como ujú, pacientes y ellos lo encuentran como una terapia, ¿verdad? Quizás a veces ya en ciertas edades ya uno se empieza como a cuestionar como ujú, cuál es el sentido de mi vida, qué puedo hacer en mi tiempo libre, porque una mente desocupada tiene tiempo para pensar todo lo malo habido y por haber, ¿verdad? ujú. Pero si logramos enfocarnos en algo positivo que nos haga sentir bien y que incluso pueda hacer crecer nuestra autoestima, pues puede crear un gran cambio en ellos. Así que si tienen la inquietud, pues nunca es tarde. Ujú. Bueno, vamos a pasar a unas preguntas un poco, no polémicas, pero que me gustaría encontrar tu punto de vista. Uno es en el tema del arte en Santa Ana. Vamos a ir a Santa Ana. ¿Cómo ves la situación del arte en la ciudad de Santa Ana? ¿Cómo lo ves? Realmente hace falta más apoyo Ujú, artístico, ya que se necesitan más espacios para poder ujú, exhibir el arte, porque es triste, ¿verdad? Que de repente alguien tenga esa inquietud y un muy buen trabajo, pero si va a tocar puertas le digan que no. ujú. Entonces realmente hacen falta más oportunidades para aquellas personas pues que se quieran acercar al arte. ¿Cuál crees que sería la clave? No solamente gobiernos, instituciones, empresa privada, asociaciones, para que el arte pudiera ser impulsado de forma óptima o de forma ideal, donde probablemente el día de mañana pudiéramos ser una cultura que pudiera valorizar el arte. Entonces, ¿qué ves que sería clave que nosotros pudiéramos hacer como santanecos para que el arte estuviera como hace años? Era mucho más importante, creo yo, y era algo con lo que nosotros vivíamos. Entonces, ahora en la actualidad, ¿qué claves crees que pudiéramos desarrollar para que el arte realmente fuera algo que estuviera en nuestro ADN?
Lo primero sería un cambio de chip, por así Ujú, decirlo, porque, bueno, gracias a Dios no fue mi caso, ¿verdad? ujú, Pero si un hijo o una hija le llega a contar a su papá que quiere estudiar arte, lo primero que le dicen, te vas a morir de hambre. Y ujú, ese realmente es uno de los mayores, digamos, obstáculos para aquel que tenga un pensamiento artístico, no solo en el arte que sea pintura, ¿verdad? Si usted le dice, mira, yo quiero ser músico, quiero ser cantante, ¿y qué vas a hacer, verdad? ujú, Entonces esa negativa pues detiene talentos. Puede ujú, ser que alguien, incluso escondido, haga las cosas. ujú, Entonces lo primero sería cambiar ese chip, ¿verdad? ujú, Porque el arte puede abrir bastantes puertas. Lamentablemente aquí en el país está un poquito desvalorizado. Entonces esa sería la primera. Segundo, tener más apoyo para eso. Porque como mencionaba antes, ¿verdad? Si usted lleva un proyecto artístico, muchas veces la respuesta es un no. ajá, O que ya hay establecidas ciertas personas, ¿verdad? Y ujú. si ya si no se sale de eso, pues ya no hay más oportunidades. Eso sería más que todo. En lo que acabas de mencionar, o mencionaste la palabra obstáculo. Entonces, se me viene a la mente preguntarte, ¿cuál ha sido el mayor obstáculo que has encontrado en ese camino del arte? A veces el arte es algo celoso, ¿Ok? igual que en todas las profesiones, ¿verdad? Ajá. Entonces, creo que como psicóloga yo trato el mayor tiempo posible de alegrarme por los triunfos de otro, ¿verdad? Ujú, Entonces, a veces hay un círculo un poquito cerrado en eso, por la ujú, misma parte de las oportunidades, ¿verdad? Como que necesitamos abrirnos más a nuevos artistas y darle ujú, oportunidad de expresarse, de escucharlo, de poder ver diferentes tipos de arte, no solo el dibujo, ¿verdad? Sino en ujú, las diferentes expresiones artísticas. Entonces creo que eso también hace falta, mayor apertura de mente ante lo que otro puede hacer, ¿verdad? No ujú. solo lo que yo puedo hacer, sino que los demás hacen y tienen el potencial de hacerlo. Hoy voy con otras dos preguntas. ¿Hay algo en todas las expresiones artísticas que decís que hayas querido hacer o realizar y todavía no lo has hecho? Bueno, yo tengo un sueño frustrado. Ajá, contanos, ¿cuál es? Bueno, mi mayor potencialidad como persona Ujú, está dirigida a lo manual, ¿verdad? ujú, Pero yo traté de incluirme en el mundo artístico de la música y ajá, lamentablemente pues yo vi que quizás no era mi fuerte, ¿verdad? ajá, Entonces, a mí me gustaba mucho tocar el violín y creo que todavía ha sido mi sueño frustrado, ¿verdad? De ujú. poder encontrar un momento adecuado para poder regresar a esa pasión, ¿verdad? Ah, ok, interesante, sí, me parece muy interesante. Bueno, esa será la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿qué es lo que te impulsa cada día a despertar con motivación y al poder trabajar todo el tema del arte y la psicología, ¿verdad? ¿Qué es eso? Bueno, yo cuando tenía 17 años, ya casi por cumplir los Ujú, 18 años, me empecé a hacer creo que las mismas preguntas que todos nos hacemos, ujú, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ujú, Recuerdo que yo cuando era pequeña quería ser doctora, ujú, porque en mi mente, ¿verdad? Yo quería ayudar a las personas, yo decía, yo quiero sanar a los enfermos, yo quiero ayudar a cambiar vidas. ujú, Y ya cuando llegué a esa etapa, pues vi que eso no era para mí, ujú, ¿verdad? No que no quisiera salvar vidas, pero la parte médica ujú, de las enfermedades y todo eso, me di cuenta de que no era para mí. Pero había una profesión que siempre estaba como en mí, ujú, ¿verdad? La mente de la psicología. Entonces, pues yo decidí dedicarme a eso, igual que mi papá. Y conforme fui pasando la carrera, conforme fui conociendo pacientes, conforme me fui adentrando en el arte, me di cuenta de otra cosa bastante importante que creo que Dios me tiene en el propósito de la educación. ujú, Entonces, todas esas vidas que he ido conociendo, esos aspectos bastante importantes que incluso me han hecho cambiar como persona, pues creo que eso me motiva, que ujú, sé que quizás ese es mi propósito en la vida. ujú. Entonces, creo que eso me hace levantarme todas las mañanas. Ok, bueno, me quedan dos preguntas respecto a más Ujú. personales. Uno es, si pudieras sentarte a conversar con un personaje histórico, ¿con cuál personaje histórico te gustaría sentarte a conversar y por qué? Creo que, bueno, es una pregunta bastante interesante. Yo siempre he admirado bastante a Da Vinci. Ajá, Incluso cuando era pequeña, mi papá tiene un montón de enciclopedias de arte, me ponía ajá, bastante a leer. ujú, Y sería bastante importante porque él estudiaba la anatomía ujú, exageradamente, ujú, incluso hasta hizo muchas cosas que no se debieron hacer, ¿verdad? Para ujú, lograr sí, documentar ujú, toda esa parte del dibujo.
Porque yo cuando era pequeña prácticamente yo solo pasaba dibujando, ¿verdad? Ajá. Entonces creo que esas fueron mis grandes inspiraciones. Así que me gustaría platicar con él sobre todos los conocimientos que tiene sobre el dibujo, porque creo que nunca terminamos de aprender Ajá. y sería importante reforzar esa parte. Ok, me agrada mucho. Y la última, así preguntas personales. Si tuvieras 3 deseos para pedirlos, ¿cuáles serían esos 3 deseos que pedirías? En cualquier área de tu vida. Tener mi academia de arte, obviamente. Ajá, ok, llevamos uno. Quizás tener un poquito más de influencia en la educación, que creo que ojalá en algún momento, pues, creo que de mis sueños sería trabajar en una escuela, ¿verdad? Ujú, Ya sea directamente con la parte del arte y también con ujú, la parte de la psicología. Y el tercero quizás sería tener más oportunidades para poder brindarles ese espacio de felicidad, ¿verdad? A los ujú. alumnos o a las personas que necesiten ayuda por medio del arte. Creo que con esos 3 deseos sería bastante feliz. Ok, interesante. ¿Algún país que no has viajado y que quisieras viajar? Toda la parte de Europa siempre me ha dado bastante curiosidad. Ok, importante eso que mencionas. Ahora, veo que tenemos cuadros, veo que tenemos algunas pinturas para que el público también pueda ver y conocer lo que es tu arte. Ya lo mencionaste, los rostros son creo que los que más sentís que te gusta hacer, creo yo. Entonces, aquí tenemos varios de esos rostros. Creo que tenemos algunas otras que van a estar apareciendo aquí en nuestro podcast, que se van a poder apreciar. Algunas otras pinturas y todo eso que vos haces. Entonces, para mí sería otra pregunta muy importante es, si el día de mañana pudieras que cambiar el mundo, ¿por qué empezarías a cambiar el mundo? ¿Qué es lo que tú cambiarías en el mundo para que obviamente todo el mundo pudiera cambiar, según tu punto de vista? Incluir más en el arte en la vida de las personas, creo que Ujú, sería algo bastante importante, porque uno de mis trabajos precisamente es el arte terapia. Creo ujú, que muchas personas aprenden a reprimir sus emociones. ujú, Creo que si la mayoría tuviera la oportunidad de poder expresarse más diariamente, el mundo sería diferente, porque si, por ejemplo, uno tiene iras ujú, reprimidas, las personas se vuelven violentas al mínimo ujú, obstáculo, ¿verdad? O si uno tiene tristezas reprimidas, pues se convierten en depresiones. Si uno tiene pendientes, ¿verdad? O cosas que no puede expresar, se vuelve ansiosa la persona. Entonces creo que ese espacio para tener una ocupación de provecho sería bastante importante para poder cambiar cómo se expresan las personas y qué hacen y cómo lidian con sus emociones. ujú. Sí, importante. Y creo que también algo más que también quisiera que tal vez la gente que nos está viendo, pues yo tengo esa curiosidad. Pero, por ejemplo, ¿cómo tú le das valor a lo que pintas? O sea, por ejemplo, ¿cómo es que la gente, vos le puedes poner un precio, por ejemplo, si vas a vender algo, ¿qué es lo que se toma en cuenta cuando alguien le va a poner precio a la pintura? Porque probablemente tenemos artistas que nos están viendo que todavía están en esa etapa de decir cómo le pongo precio o cómo le doy un valor, cómo le genero mayor valor, porque uno dice, bueno, hay pinturas en ciertos países y digamos exposiciones o galerías y son súper caras. Y otros dicen, mira, yo lo quise poner aquí y nadie me lo quiso comprar. Entonces, cómo es que en este caso tú puedes ponerle valor a esto y que nosotros que no sabemos cómo se hace, nos pudieras explicar un poco acerca de eso? Lo primero sería la técnica. Por Ujú, ejemplo, un dibujo a lápiz, o un dibujo ujú, en acrílico, o un dibujo en óleo. ujú. Puede tener diferentes valores dependiendo, por ejemplo, vamos a entrar a marketing, ¿verdad? Súper, súper, sí, dale, dale. El valor de lo que se ha invertido, por ejemplo, bueno, ya vamos a ver algunos cuadros, ¿verdad? Que tienen marco. Ujú, Entonces, un marco ya le agrega un valor. ujú, El óleo también es más caro. Ya una pintura en óleo, pues usted sabe que le va a durar de 500 años para ujú, arriba. En cambio, una pintura en acrílico, si se deja solo en el acrílico sin alguna otra protección, puede durar un poquito menos. Entonces ahí, dependiendo de la técnica, de los materiales utilizados, incluso la calidad, porque, por ejemplo, hay bastidores que son los que tienen la madera y la tela. Pueden ser de madera común, pero si ya usted quiere que le duren más tiempo, pueden ser de cedro. Entonces todo eso va dando un valor diferente, también el ujú, tamaño, lo que se pone ahí, ¿verdad? Por ejemplo, si usted quiere hacer un retrato, no va a ujú, costar lo mismo que haga un retrato o 2 retratos. ujú, Entonces ahí depende de la calidad de los materiales, lo que se ha invertido, ujú, porque a veces quizás por amistad o por querer que la gente nos compre, decimos, te lo voy a dar más barato, pero realmente no nos hacemos un buen público, por así decirlo, porque ujú, ya no, la gente a veces asocia el precio con la calidad. ujú.
Entonces, si a veces nosotros por amistad o por lo que sea le rebajamos el precio a lo que nosotros vendemos, ya no solo en el arte, ¿verdad? Sino que con Sí. cualquier cosa que nosotros hagamos, ya las personas dicen, "Si lo está dando más barato será por algo, ¿verdad?" Ujú. Entonces, lo ideal es no bajar el precio, ¿verdad? O nosotros calcular hasta qué punto se puede negociar algo, porque lo más importante es que nosotros le demos valor a lo que hacemos y también el tiempo que le dedicamos, porque no va a Ujú. valer algo, bueno, ahí depende también de las habilidades, ¿verdad? Pero, Ujú. por ejemplo, un cuadro que le tardó a una persona 3, 4 años no va a Ujú. valer algo, lo mismo que quizás sea algo más sencillo de realizar, ¿verdad? Ujú. Entonces, todo eso tiene que ver con cómo lo vamos a dar el precio. Ok, hay otra cosa importante también que se me viene a la mente. Yo he visto a tu papá que él ha hecho exposiciones internacionales. Me imagino que ya has estado también tú con pinturas tuyas en exposiciones internacionales. Ujú. ¿Cuál ha sido la clave en este caso cuando estás en una exposición internacional? Que tal vez algunos nos están viendo y dicen, bueno, mira, yo no sé, nunca he llegado a ese nivel, ¿verdad? Pero que a lo mejor dicen, bueno, uno de mis sueños es que alguna de mis pinturas, alguno de mis dibujos lleguen a una exposición internacional. Y me imagino que también hay ciertas galerías en el mundo que uno dice, no, quisiera que esa pudiera estar expuesta en este lugar o en este otro lugar. Según Celeste Herrera, ¿cuál es para vos esa galería internacional donde tú dices, ya estuve ahí y para mí ha sido una de las mejores experiencias? Y la otra pregunta es, ¿en cuál aún no has estado que quisieras estar? Bueno, para empezar, ¿verdad? Lo importante es la exposición. Ujú. Por ejemplo, si alguien quiere comenzar, ¿verdad? A veces vemos que hay concursos de arte Ujú. en los que podemos irnos dando a conocer poco a poco. Entonces creo que eso también va abriendo puertas porque de repente no solo nos conocen en la colonia que nosotros Ujú. pintamos, sino que ya nos van a conocer en diferentes departamentos. Incluso hay que estar pendientes porque hay marcas que hacen Ujú. concursos de dibujo, por Ujú. ejemplo, Simán, Pollo Campero, todos esos. Ujú. Poco a poco, incluso los niños, ¿verdad? De Ujú. repente se ganan sus premios o dinero. Ujú. Entonces eso va abriendo puertas, también Ujú. el gobierno hace algunos concursos, Ujú. entonces eso va haciendo que uno se dé a conocer. Mis cuadros también han ido a diferentes espacios, ¿verdad? Ujú. Precisamente gracias a las exposiciones. Ujú. Antes el Centro de Artes hacía bastantes exposiciones en el Sí. teatro. Entonces, cuando llegaban personas, por ejemplo, ahora que hay bastante turista, ¿verdad? De Ujú. repente compraban una y ya se iba para México, Estados Unidos. Ujú. Entonces, la propia gente es la que le va dando difusión a uno, porque ya le Ujú. dice, ah, ese cuadro lo compré en tal lugar, ¿verdad? Es X artista. Incluso yo he tenido personas que me dicen, ah, X persona le compró y me recomendó. Ujú. Entonces, la boca en boca nos va abriendo bastantes espacios. ¿Y en qué galerías hemos estado? Bueno, como familia, mi papá tiene un socio, ¿verdad? Ujú. Que es con quien trabaja. Él seguido va a San Francisco, él es Ujú. el que ha llevado los cuadros ahí. Ujú. Entonces ahí poco a poco se han ido posicionando algunos cuadros, ya sea por venta, ¿verdad? O por comisiones. Y en donde me gustaría estar, pues si algún día pudiese, ¿verdad? En Ujú. las galerías de Europa que son bastante famosas, ahí ya Ujú. es otro nivel, ¿verdad? Pero Ajá. quién quita que en algún momento pues podamos estar ahí en esos lugares. Sí, creo que nunca es tarde para soñar y tampoco hay imposibles para soñar. Y creo que bien lo has mencionado, todos aquellos que nos están viendo, si se dan cuenta, es un trabajo que venías haciendo desde los 9 años, 6 años. 6 años, perdón, 6 años. Y que todavía estás, lo venías viendo de tu papá y lo venías viendo desde que naciste, creo yo. Venía viendo todo eso, entonces todo eso te fue llenando y hoy pues está ya en estas exposiciones ese sueño del Pinceles Celestes, que es el proyecto que tenés ahorita, pero es la escuela que querés Sí. generar. Entonces, tal vez dos preguntas para ir finalizando. Uno es si hay un libro que hayas leído, que tú le puedes decir a los demás artistas que están acá, de decirles, este libro les recomiendo que lean. No sé si hay alguno que tengas en mente que quieras compartir con los demás artistas. Bueno, yo tuve una exposición, de hecho, Ujú. tocando ese tema que se llamó Celeste en Azul, donde todos mis cuadros eran precisamente en tonalidades azules, celestes, Ujú. y una de las ideas que abrió ese tema precisamente fue el libro azul. Ujú. Hay un poema que a mí me encanta, que es del pájaro azul, Ujú. precisamente de Rubén Darío. Hay una frase que a mí se me grabó y de hecho hay un cuadro sobre eso, que
como a mí me encanta pintar ojos grandes, Ujú, entonces él describe el amor imposible ahí de su personaje principal, que es Nini, la ujú, niña de los ojos grandes. ujú, Entonces, ese libro es muy bonito, tiene poemas bastante bonitos, pero yo creo que esa frase me inspiró bastante, ujú, y el mismo tema del libro, ¿verdad? Que era ujú, azul y en referencia a mi nombre. Entonces, puede que nosotros encontremos algún libro que nos diga, esa frase me inspira, ujú, esa frase me inspiró a muchos cuadros para mí. ujú. Entonces, creo que yo les recomendaría ese libro que me gustó bastante y que a mí me quedó grabada esa frase, incluso hay un cuadro sobre ese personaje. Ah, ok, interesante. Entonces, para que vean que, bueno, ¿cómo dice que se llama el libro? Es azul y es Ajá, de Rubén Darío, de Rubén pero el Darío, poema es El pájaro azul. El pájaro azul. O sea, lo pueden ir a encontrar, lo pueden buscar y que puedan darse cuenta qué fue lo que te inspiró de ese poema. Y la última pregunta es, hoy, bueno, todos los que nos están viendo, ¿cuál sería tu consejo? ¿Qué consejo le pudieras dar a aquellas personas que nos están viendo para que se involucren en el arte o para que apoyen el arte, para que hagan, digamos que difusión del arte? ¿Cuál sería ese consejo que tú le darías si ahorita tuvieras la voz de todos los artistas? ¿Qué es lo que le dirías a la gente que nos está observando? Que se atrevan, realmente uno puede vivir de sus sueños si se enfoca plenamente en ellos. Porque, bueno, yo prácticamente con ayuda de mi papá, ¿verdad? Me pagué mi carrera de psicología siendo maestra de arte y con el apoyo de mi familia, obviamente. Y eso pues fue algo complementario. Yo siempre les digo a mis alumnos, de hecho, de que traten de buscar un complemento. Ujú, Por ejemplo, a mí me encantaba la psicología, me encanta la educación y yo me estoy preparando, bueno, me preparé en psicología y me estoy preparando en educación, pero el arte es mi complemento a esas carreras. ujú, Porque quizás si yo no fuera maestra de arte, no tuviera trabajo, no ujú, tuviera las oportunidades que he tenido. Porque esas dos cosas me han abierto el campo. Porque si no fuera psicóloga, no pudiera ser maestra de arte, porque las personas me buscan por ser psicóloga y ujú, también por maestra de arte. Entonces es como un complemento. ujú, Entonces, mi consejo es que se atrevan y que busquen sus complementos, que no por el hecho de decir voy a ser músico, no voy a estudiar, ujú, sino que una carrera puede ayudarme a posicionarme incluso más ujú. en el mundo en que yo quiero estar. Entonces, mi consejo, como les digo, es que se atrevan y que busquen su complemento tanto educativo como artístico y eso pues nos daría una plusvalía, ¿verdad? Para poder ser profesionales y dedicarnos a lo que amamos, porque a veces hay personas que dicen, yo me puse a estudiar eso, pero ni me gusta. Ujú, Entonces, si nosotros encontramos una relación entre lo que nos gusta y lo que queremos ser de profesionales, pues ahí podemos encontrar la felicidad ujú. y a dedicarnos a lo que nosotros hacemos. Así que atrevámonos a Sí, buscar lo ¿no? que Y, nosotros queremos. y con lo que mencionas, ahorita se me viene a la mente algo. Hay una frase que a mí me encanta que dice que todo niño cuando nace es artista y es científico, pero con el pasar del tiempo tiene mucho que ver la influencia o el apoyo que recibe de su familia para que él siga desarrollándose o no siga desarrollándose. ¿Cuál sería, hoy vamos con ese consejo, padres de familia o aquellas personas que son tutores de niños, que muchas veces los niños dibujamos en todo? O sea, yo recuerdo que yo desde niño he dibujado, mi papá y mi mamá nunca me dijeron no hagas eso, sino que me traían páginas y me inspiraban. Entonces, pero sé que hay casos en los que no es así. Nosotros trabajamos mucho con comunidades en la zona del Tecana y así, y vemos que hay niños que tienen como esas habilidades artísticas, pero que no reciben muchas veces el apoyo. Entonces, ¿cuál sería tu consejo para aquellas personas que tienen esa oportunidad de dar apoyo a esos niños que pueden ser nuestros artistas? Que creamos en ellos. De hecho, voy a traer a colación un caso. Yo me encuentro dando un taller de emprendimiento en la Universidad Católica de El Salvador, que es donde estudio también mi Ujú, maestría. Y una mamá ha estado conmigo desde el principio. ujú, Yo tengo prácticamente 2 años y medio de estar ahí y en cada curso que hay, el niño llega. Puede que repitamos algunos temas, pero él ujú, los perfecciona. De hecho, este sábado pasado estábamos haciendo unas manualidades sobre rosas eternas y el ujú, niño solo agarró sus cosas y rapidito ya tiene la habilidad. ujú, Y la mamá me comentaba un día que estaba hablando con ella que ella lo traía porque a pesar de que obviamente quiere que estudie una carrera, ella sabe que en algún momento si por X o Y razón sucede algo o él no puede continuar en el momento ujú, que se espera, tiene un plus ujú, sobre el emprendimiento.
Entonces ella le dice, fíjate, porque en algún momento vos no sabés qué oportunidades se te pueden presentar. Entonces esa es una mentalidad de apoyo. Sí. Porque a pesar de que obviamente todos esperamos que nuestros hijos sean profesionales, que tengan su carrera, nunca sabemos qué va a necesitar para poder lograrlo. Entonces, ese sería mi consejo, que en lo que lo podamos meter a nuestros hijos, ya sea talleres, cursos, diplomados, lo hagamos, siempre y cuando pues no carguemos o sobrecarguemos a nuestros hijos, ¿verdad? Sino que les ayudemos también, como les decía, a buscar su complemento y a enseñarles que esas cosas no, algunas veces lo dicen es que es pérdida de tiempo, no es una pérdida de tiempo, porque pueden que en algún momento el niño o niña lamente no haber aprendido X o Y cosa. Sí. Entonces traigo ese ejemplo porque yo veo que la mamá se esfuerza, le compra todo, le compra incluso hasta las cosas más caras para que las pueda hacer y el crecimiento que ese niño ha tenido ha sido impresionante porque incluso hace las cosas más rápido que las personas que ya son más grandes y las hace bien, no es que por ser pequeño las haga mal, sino que las hace muy bien. Y es gracioso, pero en el sentido de bonito, ¿verdad? Que él ya cuando sale de su clase va así con las cosas. Por ejemplo, el sábado iba con el ramo, así, cuando hacemos cuadros ya va así. Entonces es como que se enorgullece de lo que hace y creo que no hay mayor satisfacción para un papá que verla, que su hijo va creciendo y que tiene esas oportunidades. Así que apoyémoslo porque nunca sabemos de qué vamos a vivir y qué vamos a necesitar para lograr nuestros sueños. Sí, no, creo que, bueno, vamos cerrando ya el episodio, pero creo que terminar con eso que nos acabas de mencionar es importante, tanto para aquellos artistas o que están queriendo ser artistas, para aquellos niños que ya son artistas, pero que están en ese camino de perfeccionar o de decir, me voy por ese rumbo. Creo que es importante darnos cuenta que al final el arte, como mencionaba Celeste, puede ser una terapia, puede ser una carrera, puede ser algo que te dé un emprendimiento, puede ser algo en el que puedas compartir valores, que puedas compartir culturas, porque también nos damos cuenta que hay diferentes colores que se utilizan en diferentes culturas, que tienen un significado, etcétera. Pero ahí profundizaríamos mucho en más temas y creo que ya no nos alcanzaría el tiempo, ¿verdad? Sino que tendríamos que hacer otro episodio para poder tocar todos estos temas. Antes de finalizar, no sé, Celeste, si hay algo que querrás, con lo que te querrás despedir para quienes nos están viendo o algo que tú quieras compartir con ellos. Bueno, pues les invito a seguir adelante. Si tienen un propósito o sueño, pues no hay que detenerse. A veces puede ser que el camino sea algo difícil o sea algo tormentoso, pero si uno tiene ese amor, ese espíritu y esa garra, le digo yo, ¿verdad?, de querer lograr algo, poco a poco se va logrando. A veces nosotros nos frustramos de que no sucede inmediatamente, pero con paciencia yo sé que podemos hacer. Así que si tenemos un sueño, un amor por el arte o por alguna otra profesión, pues los invito a seguir adelante y espero que todos triunfen con ese deseo. Bueno, así nos despedimos. Les agradecemos el tiempo que ustedes se han tomado para ver este episodio y les decimos compártanlo con todos los demás y que la gente se dé cuenta que tenemos que hacer arte. Tenemos que hacer arte no solo en la ciudad, sino en el país y en toda la región. Así que nos estamos viendo en el siguiente episodio. Gracias, Celeste, por haber venido. Le damos el saludo a tu papá, Lester, también, y a aquellas personas que te han acompañado por ahí, ¿verdad? Así que bueno, gracias por el tiempo y a todos ustedes, pues sigan viendo nuestros episodios. Vamos a seguir hablando con más invitados, pero también tocando temas que generen valor, que le generen calidad a aquel contenido que queremos nosotros que ustedes puedan aprender y que ustedes puedan compartir. Así que muchas gracias y nos estamos viendo hasta el siguiente episodio. Nos vemos.